Ok, bienvenidos a la segunda parte de lección número 1. Y terminamos en C2, Juan y, y Santiago. You can keep going, John. You don't have to wait for me. Entonces, nos vamos a orar ahorita. Padre, gracias por este grupo que tenemos aquí esta noche. Pedimos, Dios, por mentes y oídos abiertos, Señor, y que estés glorificado en todo lo que hacemos. Y que tu Hijo esté levantado. En nombre de Jesús, amén. Ok, pues iba a tener todos anunciar, bueno, más bien introducirse. Yo creo todavía vamos a hacer eso. Y voy a pasarles el micrófono para que puedan introducirse y hablar un poco de ustedes mismos en unas pocas palabras. Yo soy Josh y no sé qué más decir. Así estoy bien. Es mi segundo año aquí. Tomé el primer y Regina se enfermó esa noche, entonces ella no está aquí. Y tenemos dos estudiantes nuevos esta noche. Yo soy Devin y esta es mi primera clase. Sí, y estoy emocionado. ¿Qué es lo que haces? Recientemente yo soy el pastor de los jóvenes aquí en la iglesia Agua Viva. Me llamo Pablo González y este es mi segunda clase. Gracias. Ok, la semana pasada estábamos hablando de qué es el punto de vista de los apóstoles en las escrituras. Y empezamos con nomás para repasar. Estamos hablando lo que Jesús dice de las escrituras y luego hablamos de de lo que hablan Pablo y Pedro sobre las escrituras. Entonces hoy vamos a empezar con Santiago y con Juan. ¿Todos tienen una Biblia que puedan usar esta noche? Ya sea en su teléfono o tengan una. ¿Sí? Ok. Entonces, Juan y Santiago, los dos dicen que las escrituras nunca son en vano. Entonces, si alguien quisiera leer Santiago 4, versículo 5, les doy el micrófono. ¿Tú crees que las escrituras no tienen sentido? Dicen que Dios es apasionado y que el Espíritu ha puesto dentro de nosotros que nosotros seamos fiel a Él. ¿Qué versión es esa? NLV o NLT. Nueva Translación Viviente. ¿O crees que la Escritura dice en vano que el Espíritu quien está dentro de nosotros quiere celosamente? El próximo punto es peligroso alterar las Escrituras en cualquier manera. Actualmente dice que puedes perder tu salvación si lo haces. Y eso es en Revelación 22 o Apocalipsis 22. ¿Quién quiere leer esa? Apocalipsis 22, 18 y 19. Pablo, gracias.
porque doy testigo a todos los que escuchen las palabras de profecía que habló. Si alguien pregunta a estos seres, si alguien le aumenta a la Biblia, Dios les va a dar las plegas que se encuentran en el libro. Y si alguien quita de la palabra de esta profecía, Dios les va a quitar su parte del libro de la vida y de todo lo que está escrito en este libro. Entonces, ¿qué creen ustedes de eso? ¿Sabían eso antes de esto? Es Bueno, eso, no sé si eso es lo que querían decir en el principio, pero si le aumentan una doctrina de alguna forma, yo creo de eso es de lo que hablan, porque ninguna de estas traducciones no son como lo original. Y vamos a hablar de eso esta noche, actualmente. Pero eso es un poco espantoso porque solo arranca tu nombre del libro de la vida. Y no es algo con lo que se puede jugar. Y si eres un maestro o un predicador, un pastor, entonces hay una sugerencia, porque si es algo muy pesado, porque si enseñas doctrina falsa, te va a ir mal. Dice la Biblia que maestros y predicadores van a tener un estándar más alto que los demás. Entonces por eso tratamos de tener mucho cuidado con lo que decimos cuando enseñamos la Biblia. Ok, la Biblia es única. Punto D. Se escribió en un periodo de 1600 años y 40 generaciones. Y se escribió por más de 40 autores de todos los caminos de la vida, de pescadores, reyes, filósofos, gobernantes, y se escribió en 3 continentes, África, Asia y Europa, y en 3 lenguajes, hebreo, aramaic y griego. Y en este les quiero decir que el aramaic es un lenguaje, un lenguaje que sale de la familia de Noah, y es un lenguaje que tiene más de 3000 años y son una gente judía. Entonces, si no han escuchado a ver, huh. Eso era algo que no sabía antes de estas clases, que eso incluye gente de Arabia. Yo siempre pienso de gente que son semético, judíos, gente como de los israelitas. Y eso es gente de los israelitas, pero nunca había pensado de la gente árabe. Jesús, también Jesús hablaba aramaic. Hay poca gente que habla ese lenguaje, el arameo, pero Jesús lo hablaba. Y la Biblia contiene muchos tópicos controversiales, así como ustedes ya han de saber, pero todos se han escrito con armonía y con continuidad. Creo que había mencionado la semana pasada que era imposible para que la Biblia caiga en lugar así y que las profecías caigan matemáticamente, que todos estén exactamente en donde tienen que estar. Y yo creo que eso tiene que ver algo con el Espíritu Santo dirigiendo la vida, ¿no? La Biblia, ¿no? Norma. La Biblia contiene un tema y un propósito que solo se puede explicar con una mente y con un espíritu. Sobrepasa el tiempo la Biblia. La Biblia
no es de un tiempo particular, es para todo el tiempo. Es un libro antiguo, pero todavía sigue siendo uno de los libros más modernos, porque hasta en los tiempos que se escribió hasta ahorita todavía tiene sentido para la vida de la gente. Y prueba, la Biblia se prueba que es inspirada y la podemos usar en nuestra vida y la seguimos. Hay un libro que si pueden leer, se llama La Nueva Evidencia, que demanda un verdicto por un autor Josh McDowell. Había yo leído el viejo, el mismo libro, pero la primera versión hace mucho tiempo. Y el primer libro que escribió estaba muy, tenía una formación muy como de nivel colegio. Y este otro hombre, Lee Strobel, I think he's talking about Lee Strobel. Lee Strobel. Gracias, Bruno. Sí, Lee Strobel. The evidence. What is it? The name of the book is Case for a Creator. No, Case for a Creator. Or The Case for Christ. Entonces están hablando de estos dos libros. Si quieren verlos, Lee Strobel y Josh McDowell son los dos autores. Ok, pero vamos a hablar de cómo podemos ver la Biblia, cómo podemos nosotros acercarnos a la Biblia. Tenemos que saber que sí es inspirada. Entonces, 2 de Timoteo 16 o 3:16, eso ya lo leímos, ¿no? O no lo leímos. 2 de Timoteo 3:16. Ok, 2 de Timoteo 3:16. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redigir y para corregir, para instruir en la justicia. Ok, bueno, todo lo que está en el libro lo hemos traducido a New King James. Entonces, todas las citaciones que tengo aquí las saco de esta versión de la Biblia, New King James. Antes yo usaba la NIV, pero me gusta la New King James más. Y yo estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces, hablando de la semana pasada, voy a leer a ver qué. Dios, que en muchos tiempos pasados habló de diferentes maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, quien Él apuntó, el heredor de todas las cosas, y también a través de Él hizo todo el mundo. Eso era Hebreos 1. Sí. Eso se tuvo que leer, por eso le leí. Tenemos que saber que la Biblia no tiene tiempo, o sea que sirve para todo el tiempo. Otra escritura. What was the scripture? San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una palabra, o sea, sabemos que la Biblia no es eterna la Biblia. Y cualquier otra palabra que puedas pensar que aplica a esto. Y también sabemos que es personal la Biblia. Salmos 1:19
Salmos 119, 119, versículo 18. Ustedes rechazan todos los que rechazan a todos porque sus palabras son falsas. Oh, esa es la escritura equivocada. Abre mis ojos que yo pueda ver cosas maravillosas de ti, Señor. No creo que me voy a sentar porque tenemos muchas escrituras. Y luego Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará por todo lo que por lo que oiré. Y te dirá todas las cosas que habrán de venir. San Juan 16:13. Ok, entonces sabemos que la palabra es personal y sabemos que nos dirige a, primeramente, prosperidad y avanzar en nuestra vida. What was the scripture? Josué, Josué 1, 7 y 8. Ser fuerte, ser fuerte para que y obedece para que puedas hacer todo lo que diga la palabra. Y para obedecer la palabra no te vayas para la izquierda ni la derecha, pero para que puedas tener prosperidad en donde vayas. Esta palabra de la ley no se apartará de tu boca, pero vas a meditar en ella día y noche, para que puedas hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en la palabra. Gracias. Oh, Bruno, me van a... Oh, Bruno, te vamos a conseguir las escrituras, pero vamos a seguir. Entonces, nos va a hacer prósperos y también nos va a ayudar a continuar en su palabra. San Mateo 27, versículos 24 a 27. Vamos a leer porque tenemos poco tiempo, porque solo tenemos 3 personas. Entonces, quien escuche estas palabras mías y las hace, los voy a igualar a un hombre con sabiduría que hace su casa en una piedra y llegan los vientos y las aguas y su casa y le pegan a la casa y no se cae porque la fundación está en una piedra. Y luego las escrituras son completas y a nosotros nos da completa y nos equipa. 2 de Timoteo 3 versículos 16 y 17. Solo quiero leer 17, versículo 17. Si le pueden dar un poco de contexto. Toda la escritura está respirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir en todo, en todas las cosas de Dios, para que el siervo de Dios pueda estar equipado totalmente para cada trabajo bueno. Entonces nosotros
Si leemos las escrituras, vamos a estar equipados totalmente para hacer cada trabajo bueno. Pero tienes que saber que el autor, el Espíritu Santo, lo tienes que conocer a Él para entenderlo, para entender No sé si han escuchado a alguien decir eso, pero he escuchado decir, o yo traté de leer la Biblia, pero no tiene sentido para mí. Hay gente que no está salvada y había un pastor que lo explicó en una manera muy buena. Él dijo, es como escribiendo una carta a tu novia y si alguien en el correo la abre y lo lee, hay mucho que no va a entender. Pero las escrituras son como una carta de un amante a su iglesia. El amante es Dios a su iglesia. Y básicamente eso es lo que una persona que no está salvada está haciendo. Está leyendo es como leer el correo de otra persona. Porque la Biblia está escrita a cristianos. Y hasta que una persona se salva y recibe el Espíritu Santo, va a ser muy difícil para que ellos entiendan muchos de los sentidos y las historias que están escritas. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok. Siempre me gustaba ese ejemplo, que estás leyendo el correo de otra persona. Es fácil de acordarse de eso. Era una historia cuando había una explosión del evangelismo en mi pasado. Por la gente que no estaba de acuerdo con las escrituras, ese era un ejemplo que yo les daba. Entonces vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia. Primeramente, como estábamos discutiendo o hablando, tenemos que orar por el Espíritu Santo, quien es el autor y el maestro que nos enseñe las verdades de la Biblia. San Juan 14:26 dice, San Juan 14:26. Mas el consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, no solo nos ayuda a aprenderlo, pero nos regresa a la memoria. Muchas veces yo me trato de acordar de una escritura y a veces como que lo pienso y a veces no me acuerdo. Pero si estoy dándole el evangelio a una persona, dándole la palabra a otro cristiano, muchas veces el Señor solo me mete la escritura en mi mente porque eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Dice que va a traer a nuestra memoria todas las cosas que pertenecen a Él. Entonces eso me da mi ánimo que puedo darle el evangelio a cualquier persona porque él me va a regresar las escrituras o lo que él quiera que yo diga me lo va a regresar a mi mente porque eso escuchas mucho. No supe qué decir, pero de repente supe todo lo que tuve que decir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros. Tenemos que ser un estudiante diligente de las escrituras. Yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Y eso es 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok. Este. Y como vamos a seguir estudiando, tenemos que hablar de esto.
Salmos 1, versículo 2. Pablo se va a poner los audífonos. Salmos 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Día y noche. ¿Cuántos de nosotros meditamos en la palabra día y noche? Yo sé que yo lo hago en mi tiempo solo, en la mañana, y Sharon normalmente lo hace. Normalmente, si ella está, si yo estoy ahí en la mañana, ella está en su cama leyendo las escrituras. Y yo creo que eso es una cosa buena a hacer, que lo último que entre en tu mente es leer escrituras antes de que te duermas. Yo creo que le voy a preguntar a Sharon que me lea la Biblia. Ok, entonces, cuando leemos este es el punto donde lo pensamos otra vez, lo, lo pensamos, lo estudiamos, lo meditamos y a veces lo escribimos. A veces ayuda solo escribir la escritura otra vez. Te ayuda eso, a memorizarte la escritura. Entonces, yo creo que este es un tiempo bueno para tomar un descansito. ¿Por qué no hacemos eso? Vamos a tomar un break pequeño, como 5 minutos, y eso es suficiente para... Y y otra vez vamos a empezar con cómo estudiar la Biblia. Yep. Ok. Break. Ok, estábamos en cómo estudiar la Biblia. Lo que hacemos es que cuando estudiamos la Biblia, y yo creo que les puede ayudar en ¿cuántos de ustedes han tenido una formación en cómo estudiar la Biblia? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Esto va a estar muy, muy bien para ustedes. Vamos a hablar de varias cosas, de cómo estudiar la Biblia. Entonces, punto 4 es que tienes que estudiar la Biblia con muchas preguntas. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Todas esas preguntas. Entonces, primeramente, ¿quién está escribiendo el pasaje que estás leyendo? ¿Fue Pablo? ¿Fue Juan? Quien sea. Y luego la segunda pregunta es, ¿a quién se le escribió? ¿Se le escribió a creyentes? ¿Se le escribió a judíos? ¿A gente que no cree? ¿O la escritura particular que estás leyendo? Esas son preguntas buenas para preguntar. Y luego pregunta, ¿qué es lo que está diciendo esta escritura? ¿Qué te dice a ti? O sea, simplemente un repase que para ti mismo, yo creo que está diciéndome esto. Y luego debes de preguntar, ¿en dónde está escrito? Se escribió en una cárcel, en Egipto, en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando en el momento? ¿Y cuándo se escribió? Vamos a hablar un poco más de esas últimas preguntas. ¿Y por qué se escribió? ¿Qué era el objeto del autor? ¿Qué era su punto? ¿Qué estaba tratando de hacernos entender o hacerle a la gente entender? Entonces, con eso nuestra mente, pregúntate, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cómo yo estoy entendiendo esto? Y punto H es, ¿qué te dice a ti personalmente? Y cómo tú lo puedes aplicar a tu propia vida. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer cuando leemos las escrituras? Es cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas.
What page is he on? Okay. Yo le agregué una I hoy. A lo mejor van a querer hacer una nota de esto. Y esa pregunta es, ¿cómo la cultura afecta el sentido? No creo que ninguno de nosotros hemos estado entrenados en ese punto. Y en el último año eso se ha hecho muy obvio a muchos de nosotros aquí en la iglesia. Porque tuvimos un hombre, Michael Heiser, como hace casi un año. Y, y él ha escribido unos cuantos libros, pero este libro se llama El reino que no se ve. Y todo su tesis para este libro es sabiendo la cultura hebrea y sabiendo el lenguaje. Él es un profesor y él es un experto en el hebreo y el griego y el arameo y y es un libro pesado, pongamos. Y lo he tenido por casi un año y voy a la mitad del libro porque está tan revolucionario para mí que me gusta sacar mi, mi thesaurus y pensar, oh sí, nunca lo había pensado de esa manera. Y él lo explica usando la cultura del tiempo y el lenguaje y todo eso. Yo no había, hace tiempo yo había estado expuesto a eso. Escuché un hombre se llama Dr. Roy Blizzard y era un profesor de hebreo en la Universidad de Texas. No me acuerdo exactamente en dónde, pero su enseñanza era entendiendo las palabras dificultosas de Jesús. Y él estaba diciendo en esos tiempos, él estaba haciendo en esos tiempos con el Nuevo Testamento lo que Michael Heiser está haciendo con el Viejo Testamento, o el Viejo Pacto, o el Viejo Antiguo, o el Libro Antiguo. Para saber el sentido de unas de estas palabras a veces locas de la Biblia y piensas, no sé qué quiere decir eso, pero si ves a los rabbis como hacen comentarios del Viejo Testamento y ellos explican muchas cosas, solo es una explicación de la palabra. ¿Qué es el libro? ¿Cuál es el libro? No me acuerdo. Pero puedes comprar esos libros que explican las escrituras. No me acuerdo cómo se llaman. Pero, pero si ves algunos de esos, si ves lo que dicen esos rabbis, tiene sentido. Y no es la manera que estaba traducida. Entonces, y Jesús, él mismo, él era un judío. Y decían que él hablaba arameo, pero como un judío. Él leyó en el templo, leyó las escrituras y creció en el templo y obviamente hablaba hebreo y sabía las costumbres. Entonces muchas de las cosas que él decía en el arameo estaban basadas en el hebreo o la cultura hebrea. O maneras de hablar hebreas, o sea, cosas que dicen los hebreos. Eh, Hebreísmos, no sé. O sea, entonces eso ya es como estudiar la escritura con profundidad, estudiar la cultura hebrea. Si quieres agarrar un libro de la Biblia y estudiarla profundamente, puedes ver en tu
concordance y buscas las palabras griegas y hebreas, pero si todavía no lo entiendes, y siempre órale a Dios, Espíritu Santo, revélame esta palabra a mí. Y yo, o sea, como yo puedo tomar esto ahorita, y al fin del libro tiene un indique de todas las escrituras. Entonces yo voy a decir, lo busco en otro libro, y muchas veces tiene una explicación. Entonces es un libro muy bueno a conseguir para hacer eso. What book was that? Oh, el reino que no se ve, por Dr. Michael Heiser. Y ustedes pueden, les puedo enseñar el libro y lo pueden conseguir si lo quieren. Esto puede ser un lugar bueno para hablar de entender una de las cosas que habló Jesús. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, Jesús o sanando un hombre ciego con escupir en sus ojos? Eso lo hizo una vez y luego hay otra escritura en donde escupió en el piso y hizo un lodo y con ese lodo se lo embarró en los ojos y luego ese hombre se sanó. Y luego en otro tiempo todavía había un hombre que no podía oír y no podía hablar y y puso sus dedos en sus orejas del hombre que no pudo escuchar y le escupió en su lengua. Acuérdense que o sea, le escupió en su lengua y ese hombre que estaba mudo y no podía oír, de repente se sanó. Y yo había leído unas de las explicaciones de eso. Y eso solo dicen, es un ejemplo de la sangre de Jesús y su saliva de Jesús. Y a mí no me satisfeció eso que estaban diciendo. Aquí lo que pasa es que en la cultura, lo que la gente, esa era una cosa cultural, lo que estaba pasando. Porque los judíos pensaban que la, eh, la baba de un hijo prójimo tenía propiedades sanadoras. Entonces, como él es su baba de Jesús, él es el hijo prójimo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos entendieron, yo voy a estar sanado, y sabían que iban a estar sanados, y les levantaba su fe, porque ellos sabían que cuando él les escupía, que eso era, sabían que iban a estar sanados. Y son cosas como eso que nosotros no entendemos, pero cuando entiendes la cultura, tiene sentido, perfecto sentido. Lo mismo con la mujer que tenía estaba dañada de la sangre, que estaba sangrando por años, que 10 años creo, pero ella fue atrás de Jesús y pensó, si solo puedo tocar su ropa de Jesús, yo sé que voy a estar sanada. Y es como, y piensas, ¿por qué? ¿Verdad? Y cuando lo hizo, Jesús sintió su poder salirse. Y, y, y se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Porque yo sentí poder salirse de mí. La explicación de tocarle el dobladillo de su ropa es un poco complicado. Él era un judío, entonces él tenía un como una ropa que era solo para orar, y en esa ropa que tenía una pieza de su ropa tenían muchos colores y cada, a ver, ok, tiene esa ropa tenía una borla, tenía borlas y
de muchos colores, y entonces eso era con lo que ellos oraban. Y entonces ella entendía que si tocaban esas borlas de su ropa, ella entendía que le iba a sanar, se iba a sanar porque con eso es lo que él tocaba para orar. Era otra cosa cultural para ellos. Entonces, esos son unos ejemplos pequeños de cuando no entiendes las escrituras y puedes leer comentarios de la Biblia y a veces si no te satisfacen una explicación, si la explicación que alguien da no te parece, no se siente bien, a lo mejor hay algo cultural ahí que está pasando que no entendemos. Pero ahora vamos a seguir adelante. Y la otra cosa es que leer las escrituras vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces eso nos ayuda a memorizar la palabra. Y no solo está bien eso, pero luego también tu entendimiento se empieza a fortalecer. Había un pastor que decía que, dijo un pastor, empiezas con la primera palabra y empiezas así como él. Y luego la segunda palabra, o la gente, y luego la tercera palabra, la gente pensaba, y así vas con toda la escritura hasta que, o sea, cuando tomas la palabra, palabra por palabra, empieza a tener más sentido. Y también estás memorizándote la palabra, entonces eso es solo otra manera que puedes estudiar la Biblia. ¿Tienen preguntas ahorita? Discúlpenme, si tienen una pregunta, levanten la mano, si se me olvida preguntar. ¿No? Ok, vamos a seguir. A ver, vamos a seguir con tres maneras de estudiar la escritura. Primeramente con observación. ¿Qué es lo que vemos en el texto? Quiere decir que ¿qué es lo que ves en el texto? ¿Qué es lo percibes? Y que pongas atención a cada palabra y cada detalle. Para hacer esto, primeramente tienes que leerlo y luego orar de lo que lees y luego pensar de lo que lees y luego escribirlo. Y luego tomar todo lo que vistes ahí, como que lo desarmas y luego lo juntas otra vez. Busca qué es el énfasis, qué es lo que tiene la importancia, cosas que están repetidas. Y creo que había mencionado la semana pasada que cuando una palabra o alguien dice algo dos veces, lo repite, es muy importante. Y si lo dice tres veces, es espesamente importante. Y si ves algo que está repetido en el hebreo, lo llaman eso parallelism. Cuando dicen algo de una manera y luego lo dicen esa cosa otra vez, pero de una manera diferente, lo llaman parallelism. Pero cuando ves eso, solo quiere decir que están tratando de hacer un punto, un énfasis importante. Paralelismo es eso. Entonces luego no solo el énfasis y el paralelismo y repetirlo, pero cosas que están, cosas que se parecen, cosas que se parecen una con otra parte de la escritura. Solo es el autor está viendo lo mismo de otro punto de vista. Y luego lo segundo es la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué quiso decir el autor cuando lo escribió? Toma todo lo que has observado y ve qué es el sentido que les quiso dar a esa gente en ese tiempo y qué es el sentido que podemos sacarle ahorita. Como decía David, dame Dios entendimiento y yo voy a seguir tu ley. Sí, voy a seguirte con todo mi corazón. Entonces David nos pregunta más bien le preguntó a Dios que le dé entendimiento y que él va a observar la palabra con todo su corazón. Hay unas claves importantes para leer la Biblia, para la herramienta que tenemos para estudiar la Biblia. Pues
obviamente hoy tenemos acceso a todo esto si solo tienes un teléfono. Pero creo que ya habíamos leído 2 de Timoteo 3 16 y 17, ¿no? ¿Sí lo leímos? Sí, ok. Y el punto número 2 es que tienes que leer el texto y sacarle las verdades que tiene ahí adentro. Cuando lo lees, puedes escribir, cuando ves una verdad, oh, es una verdad, y lo escribes. Y esto es muy importante. No traigas tus propias ideas, pensamientos o opiniones y tratar de meterlas en el texto. Tienes que llegar hacia la Biblia sin ninguna noción anterior, sin ningún pensamiento anterior. Tienes que llegar a la Biblia con una mente abierta. A veces es fácil probar tu punto si eso es lo que quieres hacer. Entonces, no hay que tratar de entrar a leer la Biblia con nociones anteriores. Siempre tenemos que leer lo que llega antes del texto y después del texto. Y es mejor si puedes leer todo el capítulo antes de ese versículo y todo el capítulo después de ese versículo para que puedas agarrar como ver todo el contexto de lo que está tratando de dar la Biblia. Y acuérdense que la escritura interpreta la misma escritura. Así como vas leyendo la Biblia otra vez y otra vez, vas a ver que la misma Biblia va a darte la revelación de otra parte de la Biblia. Muchas veces me pongo a leer y luego después encuentro, oh, ahí está la respuesta a lo que estaba yo preguntando hace muchos años. Y le digo, gracias Espíritu Santo, siempre quise la respuesta para eso. Entonces la escritura se va a comprobar ella misma. Y la escritura nunca va a contradecir la escritura. Entonces si lees una escritura que parece no caber, eso a lo mejor quiere decir que no has estudiado lo suficiente o orado suficientemente, o otra vez a lo mejor tiene algo que ver con la cultura y solo tienes que entender más de la cultura. Y cuando llegas a esas situaciones, pregúntale a alguien que sí sabe la palabra. Pregúntale a la otra persona que a lo mejor ellos saben, y a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Yo nunca entendí eso tampoco. Y a lo mejor puedes hacer un estudio bíblico y tratar de entenderlo, sacarle una revelación. Entonces siempre pregúntale al Espíritu Santo quién lo escribió, que te enseñe y que te lo revele. Entonces siempre la escritura lo tenemos que tomar literalmente. Entonces siempre busca un significado claro de la Biblia. No le trates de sacar un sentido. Léelo como se lee. Una manera de tomar la escritura, lo que está escrito es literal. Al menos de que obviamente es algo simbólico. Porque así como hay unos libros que hay muchas cosas simbólicas, pero siempre inicialmente debes de verlo como lo que dice es lo que quiere decir. Y al menos de que obviamente está hablando de algo simbólico. Y muchas veces es obvio lo que es simbólico. Entonces no trates de sacarle símbolos de algo que no tiene, algo que es literal. ¿Sí me entienden? Ok. Y tienen que creer que es la palabra inspirada por Dios en su totalidad. Nunca dejes que duda entre en tu mente. Piensas, sí es Dios el que escribió esto. Tuve un amigo que era un ateo y siempre decía, bueno, la Biblia solo estaba escribida por un chorro de monjes que estaban en un templo. Pero para el cristiano eso no es. Tenemos que creer que es la palabra inspirada por Dios. Y entre más la lees, más te das cuenta que tuvo que haber sido Dios. Y otra vez, si no entiendes, háblalo con tus amigos y bueno, a lo mejor no tus relativos o tu familia, dependiendo de tu familia, pero sí, pregúntale a otra gente, a gente aquí en la iglesia,
Gente que agarra a alguien, pregúntale a alguien aquí en la iglesia, hey, ¿sabes qué quiere decir esto? Pregúntame a John, hey, leí esto, ¿qué quiere decir esto? O pregúntale a Steve, o yo lo voy a decir, te digo, pregúntale a Steve. Pero pregúntale a la gente, te va a ayudar. Y aquí ya casi acabamos. Y voy a agregar una cosa más. Y a lo mejor van a escuchar esto otra vez. Es la ley de primer mención. Y es una ley, un principio, una regla. Y aquí tengo un documento que si quieren una copia, les puedo hacer una copia. O se los puedo mandar. Pero tiene ejemplos que podemos... Pero lo que dice básicamente es una palabra o un pensamiento en la Biblia regularmente está repetida. Entonces tienes que encontrar el tiempo que la primera vez que se usó eso en la Biblia. Y a veces eso es difícil porque los libros no están en la Biblia cronológicamente. Pero ojalá y todos ustedes tengan una Biblia y les puedo enseñar esto. Esto es un ejemplo. Can someone grab the mic for him? Pero al principio de cada capítulo en un estudio va a tener toda esa información. Entonces muchas veces en la Biblia te va a decir, te va a dejar saber al principio del capítulo quién lo escribió, cuándo se escribió. Te va a decir de ese año a este año. Y muchas veces van a tener también una tesis o el propósito, los puntos grandes del capítulo. Y si tienes un estudio bíblico va a tener todo eso. Y eso te va a ayudar a entender en qué año se escribió, a quién se le escribió, quién lo escribió. Pablo lo escribió, o sea, te va a decir todos esos detalles y eso te va a ayudar a entender, la- te va a ayudar a entender ese capítulo. Solo les quise dar esta ayuda. No sé si ustedes tienen una Biblia de estudiante, pero estas Biblias es una Biblia hecha para estudiar. Yo tengo una muy buena y tiene un comentario muy bueno abajo que para los puntos más importantes los tiene en la parte de abajo. Y no siempre estoy de acuerdo con lo que dice el comentario, pero sí ayuda todavía. Entonces déjenme saber si quieren una copia de esto. Todos quieren uno. Ok. No tengo uno en español, entonces se lo voy a dar a Bruno y lo vamos a traducir. Bruno va a estar muy ocupado. Yo tengo otro de otra escritura, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero la escritura es Mateo 11:12, en donde dice que desde los tiempos de Juan Bautista hasta ahorita el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo toman por fuerza. Y sé que todos lo han escuchado eso por lo menos una vez en un sermón y no quiere decir lo que mucha gente cree que quiere decir. Y tengo como 3 páginas de lo que quiere decir eso. Entonces, si quieren una copia de eso, también se los doy. Estos los agarré como a las 3:30 esta tarde. Y estaba pensando, ¿qué puedo usar para ejemplos? Y agarré este. Ok, y el último punto es la aplicación. Y hablamos un poco sobre esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo hago parte de mi vida? Este es un gol personal que todos practicamos las verdades de Dios cada día. Entonces, si nos metemos en la palabra se nos mete a nosotros. Y luego como se nos mete a nosotros, las palabras se los podemos dar a otra gente y se les mete a ellos. Alguien ha dicho que nosotros no leemos la Biblia nos lee a nosotros. Y cómo eso afecta a la manera en la que yo vivo. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué relevante es esto a mi vida? Y luego la última parte aquí es
12 puntos de esa escritura que leímos hace rato, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Yo creo voy a dejar todos ustedes que lo lean en su propio tiempo, los 12 puntos. Hay una actitud que se tiene que ajustar, una prioridad para cambiar, una elección para aprender. Hay algo que tienes que resolver, hay una ley que tienes que obedecer, hay una actividad que tienes que no hacer, hay una verdad que tienes que creer, hay un ídolo que se tiene que arrancar. Tenemos un ídolo que ni sabemos hasta que lo leímos esta escritura. Hay una ofensa que se tiene que perdonar, o hay una dirección nueva que tomar, porque Dios nos dirige a través de su palabra. Y yo creo que voy a poner eso al primero, al principio. Hay un pecado que se tiene que confesar. A mí me gusta empezar, Dios perdóname por mis pecados, pecados de pecados que me olvidé, o pecados que hago adrede, o pecados que hago sin querer. Y le pregunto a Dios por perdón. Y entonces, eso es lo último para esta lección. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Voy a tratar de traer copias de eso la próxima semana. Sharon me va a recordar. ¿Alguien tiene una escritura que a lo mejor quieren estudiar? ¿Tienen una escritura ahorita? ¿Que tienen preguntas de una escritura? Pero ustedes ahí tienen ahora ya sé cuando leo, porque he leído el libro de Heiser, ahora pienso, oh, ¿cuál Dios es esto? ¿Esto es Dios Jehová? ¿O es Dios Todopoderoso? ¿O Señor Todopoderoso? O sea, te haces muchas preguntas que nunca habías tratado o nunca habías pensado antes. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar el examen. Sharon, lo puedes apagar. Ya puedo tratar de dar a repasar un poco rápidamente, pero yo no soy muy rápido. A ver, voy a tener que ir a la versión que no tiene mis notas. Los exámenes son fáciles. Mucha gente los terminan en 5 o 10 minutos. Entonces, sí, no te preocupes. Bueno, les voy a dar Ok, la doctrina. Hablamos de la doctrina. Hablamos de la diferencia entre doctrina y dogma. Eso a lo mejor va a ser algo importante para el examen. Una doctrina es la revelación de Dios, de su verdad. Y una dogma es diciendo que nosotros creemos esto de cierta manera. Eso puede estar en el examen. Bueno, no sé, no lo he visto en tiempo, pero... ¿Y por qué está importante estudiar esas cosas esenciales para nuestro carácter, para crecer? Tener una vista comprensiva de verdades bíblicas. También como la Biblia es la fundación para doctrina bíblica, que es inspirada por Dios, que es respirada por Dios, que
el hombre y el Espíritu Santo eran los autores juntos, que Dios le dio dirección, pero no lo hizo palabra por palabra, pero sino les dio a los hombres las palabras. Que cada palabra es inspirada, no solo son conceptos, pero cada palabra está inspirada por Dios. Jesús pensaba que era muy importante. Las escrituras son eternas, son el espíritu y la vida, se tienen que obedecer. Y que los puntos del apóstol, los apóstoles, que es la palabra inspirada y la palabra es buena para corrección, para edificar y para reprender. Eso lo leímos 3 veces hoy, 2 de Timoteo 3:16 lo leímos. La palabra te hace sabio. La Biblia está hablada por el Espíritu Santo y se uh, tiene que siempre pasar. Si le agregas o si le quitas de las escrituras, pierdes la salvación. Es un libro único, escrito en 3 diferentes continentes, 3 lenguajes, por 40 generaciones. Es intemporal y es inspirada. A ver si no hay otros puntos importantes que no hemos pasado. Siempre órale al Espíritu Santo cuando empieces a estudiar la Biblia. Y luego hay muchas maneras diferentes de, de leer la Biblia y entender la Biblia. Tenemos muchas aquí pero yo les puede preguntar el examen cuáles son esas maneras que puedes estudiar la Biblia. Observación e interpretación. Observar qué es lo que leemos, qué es lo que vemos en el texto, y interpretación, qué es lo que ese texto quiere decir, y luego la aplicación, qué es lo que quiere decir y cómo yo puedo usar este texto en mi vida. Y luego la última parte me gusta a mí, esas 12 preguntas para hacerte a ti mismo. Y eso no creo que voy a tener el examen, pero a lo mejor. Entonces eso te ayuda, te da una idea de qué estudiar. ¿Sí? Ok. Si no tienen otra pregunta, eso es todo. Entonces gracias por escuchar y vamos a tomar un examen ahorita.